Hola, ¿qué tal? Bueno, como ya muchos sabréis, hoy es el día del libro y los profesores hemos pensado leeros algún fragmento de un libro que nos guste o que estemos leyendo ahora mismo. En mi caso, pues, mm, voy a leer un fragmento de este libro que, sinceramente, creo que es estupendo. Se titula, como habréis leído, El infinito en un junco, de Irene Vallejo. El infinito en un junco, de Irene Vallejo. Que es el que estoy leyendo durante esta semana, me está haciendo mucha compañía y os lo recomiendo mucho. Es un libro de divulgación sobre los propios libros, el origen de los libros, el origen de la escritura, de la biblioteca, de la literatura. Un libro muy interesante, pero también muy emocionante en algunos momentos. Y eso, sobre todo para los que nos gusta la literatura, y por eso yo os lo he seleccionado, ¿no? Porque es el que estoy leyendo ahora, que es cuando un libro está más vivo, ¿verdad? Siempre en esa primera lectura que luego cuando acaba siempre nos da un poquito de penita, pues ese es el momento en el que yo lo, lo tengo ahora. Es el que estoy disfrutando ahora. Y por eso lo estoy leyendo, pues bueno, dándole su tiempo para que no acabe pronto. Y, y os he elegido un capítulo que recoge precisamente esa escena en la que una persona lee a otra. En este caso, se recoge la escena en la que un adulto le lee cuentos a un niño que todavía no sabe, una niña en este caso, que todavía no sabe leer. Y bueno, mmm, podría enrollarme hablando de Sócrates, Platón, cuando un libro está vivo, cuando te responde, cuando no, muchísimas cosas, pero os, os lo leo directamente, a ver si me sale bien. Y si no, pues toca repetir la toma. A ver, ¿dónde está esto? Aquí. Tú, que lees este libro, has vivido durante algunos años en un mundo oral. Desde tu balbuceo, con lengua de trapo, hasta que aprendiste a leer. Las palabras solo existían en la voz. Encontrabas por todas partes los dibujos mudos de las letras, pero no significaban nada para ti. Los adultos que controlaban el mundo, ellos sí, leían y escribían. Tú no entendías bien qué era eso, ni te importaba demasiado porque te bastaba hablar. Los primeros relatos de tu vida entraron por las caracolas de tu oreja. Tus ojos aún no sabían escuchar. Luego llegó el colegio. Los palotes, los redondeles, las letras, las sílabas. En ti se ha cumplido a pequeña escala el mismo tránsito que hizo la humanidad, desde la oralidad a la escritura. Mi madre me leía libros todas las noches, sentada en la orilla de mi cama. Ella era la rapsoda, yo su público fascinado. El lugar, la hora, los gestos y los silencios eran siempre los mismos, nuestra íntima liturgia. Mientras sus ojos buscaban el lugar donde había abandonado la lectura y luego retrocedían unas frases atrás para recuperar el hilo de la historia, la suave brisa del relato se llevaba todas las preocupaciones del día y los miedos intuidos de la noche. Aquel tiempo de lectura me parecía un paraíso pequeño y provisional. Después he aprendido que todos los paraísos son así, humildes y transitorios. Su voz. Yo escuchaba su voz y los sonidos del cuento que ella me ayudaba a oír con la imaginación. El chapoteo del agua contra el casco de un barco, el crujido suave de la nieve, el choque de dos espadas, el silbido de una flecha, pasos misteriosos, aullidos de lobo, cuchicheos detrás de una puerta. Nos sentíamos muy unidas, mi madre y yo, juntas en dos lugares a la vez,
más juntas que nunca pero escindidas en dos dimensiones paralelas, dentro y fuera, con un reloj que hacía tic-tac en el dormitorio durante media hora y años enteros transcurriendo en la historia, sola y al mismo tiempo rodeada de mucha gente, amigas y espías de los personajes. En esos años fui perdiendo los dientes de leche, uno a uno. Mi gesto favorito, mientras ella me contaba cuentos, era menear un diente tembloroso con el dedo, sentirlo desprenderse de sus raíces, bailar cada vez más suelto y, cuando finalmente se partía soltando unos hilitos salados de sangre, colocármelo en la palma de la mano para mirarlo. La infancia se estaba rompiendo, dejaba huecos en mi cuerpo y añicos blancos por el camino, y el tiempo de escuchar cuentos acabaría pronto, aunque yo no lo sabía. Y cuando llegábamos a episodios especialmente emocionantes, una persecución, la proximidad del asesino, la inminencia de un descubrimiento, la señal de una traición, mi madre carraspeaba, fingía un picor de garganta, tosía. Era la señal pactada de la primera interrupción. Ya no puedo leer más. Entonces me tocaba suplicar y desesperarme. No, no lo dejes aquí. Sigue un poquito más. Estoy cansada. Por favor, por favor. Interpretábamos la pequeña comedia, y luego ella seguía adelante. Yo sabía que me engañaba, claro, pero siempre me asustaba. Al final, una de las interrupciones sería de verdad, y ella cerraría el libro, me daría un beso, me dejaría a solas en la oscuridad y se entregaría a esa vida secreta que viven los mayores por la noche. Sus noches apasionantes, misteriosas, deseadas, ese país extranjero y prohibido para los niños. El libro cerrado se quedaría sobre la mesilla, callado y terco, expulsándome de los campamentos del Yukón, o de las orillas del Mississippi, o de la fortaleza de If, de la posada del almirante Benbow, del monte de las ánimas, de la selva Misiones, del lago Maracaibo, del barrio de Benia Kirk, en Odessa, de Vintimiglia, de la perspectiva Nevsky, de la ínsula de Barataria, del antro de Ella Laragna, en la frontera de Mordor, del páramo junto a la mansión de Baskerville, de Nizhny Novgorod, del castillo de Irás y no volverás, del bosque de Sherwood, del siniestro laboratorio de anatomía de Ingolstadt, de la arboleda del barón Cosimo en Hombrosa, del planeta de los babás, de la misteriosa casa de Yvonne en Galé, de la guarida de Fallin, de la isla de Ítaca. Y, aunque yo abriese el libro en el lugar oportuno, señalado por el marcapáginas, no serviría de nada, pues solo vería líneas llenas de patas de araña que se negarían a decirme una mísera palabra. Sin la voz de mi madre, la magia no se haría realidad. Leer era un hechizo, sí. Conseguir que hablasen esos extraños insectos negros de los libros que entonces me parecían enormes hormigueros de papel. Bueno, chicos y chicas, espero que os haya gustado. Os lo recomiendo mucho. El infinito en un junco, de Irene Vallejo.